El Valle de Sidín y el Génesis es un viaje a través de la historia, de la fe y del pensamiento humano. Es un llamado a la reflexión. Así que el día de hoy nos vamos a embarcar en un viaje solemne y profundo, un recorrido que nos llevará a través de los siglos. Desde las arenas ardientes del antiguo cercano oriente hasta las preguntas que aún resuenan en lo más hondo de nuestra alma. Nos adentraremos en las páginas del Pentateuco, de los 5 libros sagrados que han dado forma a la fe de millones de exploradores en rincones particulares y no particulares de su narrativa. El enigmático Valle de Sidín. Pero no nos detendremos ahí. Abriremos también las puertas del Génesis y el relato primigenio que nos habla de los orígenes del cosmos, de la humanidad y de nuestra relación con lo divino. Este no es un simple ejercicio académico, es una invitación a sentir el peso de la historia, a escuchar los ecos de la fe y contemplar las grandes interrogantes que nos definen como seres humanos. El Pentateuco, con su riqueza teológica y su complejidad narrativa, nos ofrece mucho más que relatos. Nos presenta un mapa del alma, un espejo donde se reflejan nuestras luchas, nuestras esperanzas y nuestros anhelos de comprender el mundo que habitamos. En este viaje nos detendremos en el Valle de Sidín, un lugar que trasciende la geografía para convertirse en un símbolo de poder, de juicio y redención. Y luego alzaremos la mirada hacia el Génesis en su totalidad, un texto que ha inspirado a científicos, teólogos, filósofos a lo largo de los milenios. Un escenario de poder y conflicto. Comencemos con el Génesis en el capítulo 14, donde se nos presenta el Valle de Sidín, y este no es un valle cualquiera. Es un escenario cargado de historia, significado, en donde la Biblia nos cuenta que aquí, en este lugar rodeado de pozos de betún, esta sustancia que en la antigüedad se utilizaba como hoy se puede utilizar tal vez el caucho, es decir, para impermeabilizar, para hacer piso, etcétera, etcétera. Por estos pozos de betún se libró una batalla épica entre 4 reyes mesopotámicos, liderados por el temido Kedorlaomer. Se enfrentaron a 5 reyes de las ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela. Fue una lucha brutal, un choque de ambiciones humanas que dejó su marca en la tierra, en la memoria de las generaciones. ¿Por qué este valle? ¿Por qué qué lo hacía tan especial? La respuesta yace en su ubicación y sus recursos. Situado cerca del Mar Muerto, conocido en las escrituras como el Mar Salado, el Valle de Sidín era una encrucijada estratégica en el antiguo cercano oriente. Aquí convergían rutas comerciales que unían el este con el oeste, llevando bienes preciados a través de montañas y desiertos. Pero era solo una posición lo que lo hacía codiciado. El Génesis nos dice que el valle estaba lleno de pozos de asfalto. Un recurso invaluable en la antigüedad. Este betún, oscuro y viscoso, se usaba para, como he dicho, impermeabilizar barcos, construir templos, hasta sanar heridas. Era el oro negro antes de que conociéramos el petróleo. Un tesoro que atraía a reyes y ejércitos dispuestos a derramar sangre por su control. La batalla del Valle de Sidín no fue un evento aislado. Refleja las tensiones de una época en la que las ciudades-estado luchaban por su autonomía frente a imperios más grandes. Los reyes de la llanura habían sido vasallados, Kedorlaomer, pagando tributo durante años, pero lo rebelaron, desafiando su poder. La respuesta fue implacable. Una coalición mesopotámica descendió sobre el valle, aplastando a sus enemigos. Sin embargo, la historia no termina ahí. Abraham, el patriarca, que pronto sería Abraham, entró en escena. Con un pequeño grupo de hombres persiguió a los vencedores. Liberó a su sobrino, Lot, y cambió el curso de la región. Este acto no solo muestra su valentía, sino también su prefigura en su papel como padre de las naciones, un hombre cuya fe alteraría el destino del mundo. Me parece fundamental explicar por qué aquí se dice padre de las naciones, tanto en el entendimiento de la palabra padre dentro de, por ejemplo, la fe católica, que se asume un padre dialéctico, es decir, aquel que no es padre porque haya fecundado a una persona y
y se origine la vida por medio de la forma natural de tener hijos, sino que es alguien que cuida y que enseña y por tanto da las condiciones para crear los medios de subsistencia. Continuemos. Imaginemos por un momento este valle que fue escenario de este conflicto. El humo de la batalla elevándose por los cielos, los gritos de los caídos resonando entre las colinas, el olor de acre en el asfalto impregnando el aire. Esto no solo es un relato de guerra, es un testimonio de la ambición humana, de la lucha por el poder y de la fragilidad de las alianzas terrenales. El Valle de Sidín nos recuerda que la historia no es solamente un relato entre reyes y conquistas, sino también de las tierras que los sostienen, de los recursos que los enriquecen, de los hombres que como Abraham se alzan en medio del caos para buscar algo más grande. Muchas veces, por ejemplo, el horóscopo, que piensa que los astros se mueven de determinada manera y por ello, no sé, Chuchita va a tener un gran día. Aquí es relevante cómo esto, el entendimiento de la materia, entiéndase de materia por recursos físicos, puede ser petróleo, pueden ser árboles, pueden ser plantas, pueden ser oro, pueden ser minerales de muchísimos tipos, hacen que las personas no tengamos ninguna otra posibilidad más que intentar hacernos de ellos, puesto que son nuestro medio de subsistencia. Así que sí, en ese sentido, pues sí, la materia sí nos reconstituye, y eso no es ninguna novedad, pero es curioso cómo el superposicionamiento en diversas áreas geográficas hacen que tengamos movimientos específicos, y esos movimientos son evidentemente geopolíticos, pero una vez fueron realmente geológicos. Así que es curioso poder ver cómo los grandes profetas no eran más que grandes geopolíticos, grandes geoestrategas. Pero, ¿existió realmente el Valle de Sidín? ¿Podemos encontrar sus restos en la tierra que pisamos hoy? La ciencia nos ofrece respuestas que son tan fascinantes como misteriosas. La religión del Mar Muerto, donde se sitúa tradicionalmente este valle, es un lugar de maravillas geopolíticas, es un lugar de maravillas geológicas. Aquí la Tierra misma cuenta una historia de movimientos titánicos, las placas tectónicas que chocan y se separan, de un paisaje moldeado por las fuerzas antiguas de la memoria humana. El Génesis menciona los pozos de Betún, y esto no es una mera curiosidad. Sí, este es mi microfonito, disculpen, a veces hago pendejada. Continuemos. El Génesis menciona los pozos de Betún, y esto no es una mera curiosidad. Los geólogos han confirmado que el área del Mar Muerto es rica en depósitos de asfalto natural. A veces, estos emergen a la superficie, flotando en las aguas saladas como testigos silenciosos de un pasado remoto. En la antigüedad, civilizaciones como la egipcia explotaron recursos usándolos incluso en el arte de la momificación. Estas coincidencias en el texto bíblico y la realidad geológica nos invitan a preguntarnos qué vio el autor del Génesis. ¿Fue testigo de un valle real, con pozos oscuros, sus llanuras fértiles? Realmente no lo sabemos. Sin embargo, el Valle de Sidín no es fácil de localizar hoy. Algunos creen que estaba al sur del Mar Muerto, en una llanura ahora sumergida por las aguas poco profundas de las cuencas meridionales. Otros lo sitúan al norte. La razón de esta incertidumbre yace en la naturaleza inquietante de la región, la falla transformante del Mar Muerto. La zona de la cual estamos hablando vendría a ser esta de aquí, ¿ok? Aquí donde pasa este río, mar, como lo quieran llamar. Pero la cuestión es que este puntito de aquí es incluso hoy en día actualmente una zona sumamente discutida y tiene una relevancia estructural que tiene una realidad de ser. Mira, por ejemplo, hay una razón de ser de por qué hay esta división justamente aquí. Porque el Querén, Eritrea y todas estas partes llegan justamente aquí. Y pese a la distancia, veamos la distancia que tiene esta ubicación hasta Estados Unidos. Es un chingo, ¿ok? Y si nos fuésemos por el otro lado, lo mismo, hay que cruzar toda África. Entonces, ¿qué sucede? Que
en toda esta zona de aquí hay un chingo de petróleo, igual que acá, y son zonas estratégicas muy importantes. Entonces hay que ver por dónde hay que cruzar, por dónde tienen que cruzar los barcos y ¿qué sucede? Que como no es ninguna novedad, el dinero mueve el mundo. Aquí hay una zona militar, aquí hay otra zona, una disputa militar. Es las personas que viven aquí, los pueblos, hay divisiones no solamente en una cuestión de pueblos, sino que en base al desarrollo económico que tienen. Por ejemplo, para ser específico, aquí en Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, aquí hay tropas, ¿ok? Aquí hay tropas y hay dinero. Constantemente aquí inyectan dinero para que las personas que originalmente eran dueños de estas regiones ya no sean dueños, pero ¿qué hace? Que países ricos, que ya están dejando de ser tan ricos, puedan cobrar tanto por la entrada, cobrar por los recursos, y vaya que las personas que viven aquí, en todas estas regiones que deberían de ser dueños de estos ingresos y de estos recursos, no sean dueños. ¿Y qué pasa? Que Eritrea tiene un chingo de dinero. ¿Por qué? Porque le compró armas, compra pues bases militares, y estas personitas de aquí dicen, pues esto me pertenece, yo soy dueño de esta ubicación y soy legítimamente dueño. Claro, siempre hay detalles más específicos que cómo ver las cosas. Estoy dando una sinopsis muy, muy sintética, dar una interpretación de cómo son las cosas en la vida real. Y la realidad es que pues estas personas se chingan todo el dinero. Esas personas se quedan con todo el dinero que debería de ser de las personas de aquí. Es como utilizar a todas las personas que viven aquí nada más para, literalmente, como los Falklands del mundo. Es decir, que se queden jodidos, que no se desarrollen, y las personas de aquí tampoco se desarrollan, tampoco crecen, pero tienen miedo de ser como los demás. Y eso es una razón importante de por qué estamos haciendo este canal. Así que bueno, sigamos adelante. Donde las placas africana y arábiga se encuentran, ha provocado terremotos, hundimientos y cambios en el nivel del agua a lo largo de los milenios. Lo que una vez fue un valle pudo haber sido tragado por la tierra o inundado por el mar, dejando solo pistas sutiles para los arqueólogos y geólogos que buscan desentrañar su misterio. Los estudios nos dicen que durante la Edad de Bronce, el periodo que coincide con los eventos del Génesis, había asentamientos humanos en esta región. Restos de aldeas, fragmentos de cerámica y señales de actividad tectónica sugieren que la vida floreció aquí, solo para ser interrumpida por catástrofes naturales. Algunos incluso han propuesto que la destrucción de Sodoma y Gomorra, asociados a Sidim, podrían estar vinculados a un evento real, un terremoto, una erupción, deslizamientos que liberó gases tóxicos. Estas teorías no prueban que el relato bíblico sea cierto, pero nos hacen detenernos y considerar cómo la memoria de un pueblo pudo haber transformado la furia de la naturaleza. Nos relatan cómo un pueblo que, al estar sumergido en lo que la Biblia habla como pecado, es decir, la ausencia de la búsqueda de Dios, es decir, no buscar la racionalidad de las cosas y adjudicarlo todo a la magia, al desconocimiento, a la maya. Formas ha habido muchas de referirse al ser humano no querer ver la realidad. Entonces, podemos ver cómo se habla de la consecuencia de no tener individuos, digamos, científicos que se dediquen a buscar el razonamiento objetivo que está sucediendo en sus narices y que pudo haber simplemente un volcán hecho erupción y adiós. Entonces creo sumamente vital e importante en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo como civilización, tiempos de guerra, tiempos de hambrunas, tiempos de campos de concentración, etcétera, etcétera. Es tan importante que veamos la realidad en toda su magnitud, en toda su complejidad, y no nada más hundirnos en cosas que nos cieguen, porque no hay nada más que ser ciegos en el infierno. Continuando,
Entonces, el Valle de Sidín no es solo un lugar en un mapa perdido. Es un recordatorio de que la tierra misma es un lienzo vivo, pintado con los colores del tiempo y el cambio. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a buscar las huellas de lo que fue y preguntarnos cómo esas huellas han dado forma a nuestra comprensión del mundo. El Valle de Sidín no es solamente un escenario histórico o geológico, es un símbolo cargado de significado espiritual. En el judaísmo y su historia, a la posterior destrucción de Sodoma y Gomorra, narrada en el Génesis 19, se alzan como advertencias solemnes. Aquí vemos el juicio de Dios sobre la maldad humana. Aquí me gustaría aclarar que cuando nos referimos a maldad, es importante que los seres humanos no pensemos que somos malos en un estado de que yo soy muy chingón, yo soy muy cabrón, como estas palabras que usualmente se utilizan en la parafernalia léxica del mexicano, refiriendo que eres inteligente. Lo triste de la realidad humana es que a veces la vida nos jode. Y cuando digo que la vida nos jode, me refiero a que la vida no es perfecta. La vida tiene defectos y cosas que nos sobrepasan y que nos afectan y afectan. Y los efectos que tienen en nosotros estas cosas negativas que nos suceden nos hacen reflexionar. Y cuando no tenemos la capacidad de hacer algo en un sentido bueno, a veces caemos en la necesidad de ser malos, lo cual es sumamente aterrador, pero a veces así sucede. Y solamente las personas que tienen la posibilidad de hacer algo son los responsables de que en el mundo empiecen a generarse, a emulsionar los que a veces se refiere a la Biblia como demonios o personas malas. Tienen una razón de ser. Todo tiene una razón de ser en este mundo. Entonces, continuemos. Y pese a que aquí vemos el juicio de Dios sobre la maldad humana, un fuego que cae desde el cielo para consumir la corrupción, también vemos la misericordia. Abraham, el hombre de fe, intercede por los justos, rogando que la ciudad sea perdonada. Si tan solo se encuentran 10 personas rectas, es un momento de tensión. Aquel momento donde Abraham pide, pero mi Señor, pero ¿qué tal que hay 10,000 personas? No, Abraham, no los voy a salvar. Que no le importa, dice. No, Abraham, no me importa, porque Dios es así. La realidad en este mundo es así. A veces quisiéramos que la vida no fuera lo que la vida es, pero si te pones debajo de un carro y le dices a una persona, acelera, atropéllame, te vas a meter un santo madrazo. Y eso es Dios metiéndote un putazo porque no reflexionaste. Entonces aquí es tan relevante y tan wow este momento donde Abraham dice, Padre, pero es que qué tal que hay allí 10,000 personas, no recuerdo el número en específico. Bueno, si hay 10,000 personas tal vez pueda interceder. Si hay 10,000 personas que me buscan, tal vez entre ellas haya una que pueda verme y entonces yo obraré de distinta forma. Padre, pero qué tal que son solamente 5,000. Bueno, si son 5,000, tal vez puede ser que alguno de ellos. Y si fuera solamente uno. Ese es el final, esa es la conclusión. Abraham, porque tú me lo has pedido. Porque tú te has puesto a reflexionar conmigo. Si encuentras uno solo, una sola persona que pueda reflexionar, que pueda encontrarme, el pueblo puede ser salvado. Es brutal. Ni una sola persona estaba buscando a Dios. Ni una sola persona estaba utilizando su cerebro. Todos se comportaban como animales. Bueno, si yo les di, dice el Génesis, si yo les doté de la capacidad de ser mis hijos y ustedes no acceden, ustedes quieren seguir siendo una de mis extremidades y no algo individual. Ustedes no quieren ser mis hijos, sino simple manifestación de la existencia. Pues ni modo.
El Nuevo Testamento lo menciona como un presagio de juicio final, un recordatorio de que la gracia de Dios coexiste con su santidad. Lot, rescatado de la destrucción. Continuemos, chaparro. El Nuevo Testamento lo menciona como un presagio del juicio final, un recordatorio de que la gracia de Dios coexiste con la santidad. Lot, rescatado de la destrucción por los ángeles, se convierte en un símbolo de la salvación divina. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, Lot quiere decir esta especie como de malla y ángeles quiere decir mensaje. Entonces ahí nos podríamos meter en muchas cosas después. Entonces este hombre fue arrancado de las llamas a manos de lo eterno, la narrativa resonando a través de los siglos, inspirando a sermones, pinturas, reflexiones sobre el destino de la humanidad. Pero el significado del valle va más allá de las advertencias. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué pozos de asfalto habitan en nuestras almas? Lugares oscuros que caemos cuando huimos de la verdad. Es decir, ¿qué cosas buscamos? ¿Qué recursos necesitamos? ¿De qué sentimientos, pensamientos, instintos huimos? ¿Qué batallas libramos por el control de nuestros propios recursos internos? El amor, la esperanza, la fe. El Valle de Sidim no es solo un lugar del pasado, es un reflejo de nuestra condición humana, un llamado a buscar la rectitud en un mundo que a menudo nos tienta hacia la perdición. Y cuando digo perdición, quiero decir literalmente no saber dónde estamos parados. No sabemos a veces qué chingados es este lugar, dónde estamos, sobre el cual estamos parados. ¿Y qué sucede? ¿Qué va a pasar después? Tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que ser como hijos de Dios y tomar nuestras propias decisiones, pensar en qué vamos a hacer. Si no, nos volvemos parte de la forma de Dios, y si Dios piensa por nosotros, pues nos va a pasar lo mismo que nosotros hacemos con los animales. Y veamos qué pasa cuando nosotros regimos sobre otros medios de subsistencia de una manera como niños. Lo destruimos porque no razonamos. Ocupamos utilizar nuestro cerebro. Dejemos ahora el valle y nos elevemos la mirada hacia el Génesis en su conjunto. Este libro, el primero de la Biblia, no es solo un relato de orígenes en una sinfonía de ideas que ha resonado a través de los siglos. Nos habla de un Dios que crea el universo de la nada, supuestamente, y que moldea la luz y la oscuridad, el mar y la tierra, la vida misma, con la sola fuerza de su palabra. Estamos hablando aquí de la dialéctica, del poder que tiene, en palabras de Kant, entender esta idea de los procesos, de las formas antropológicas, de cómo nosotros tenemos de tener unos sesgos a priori, de cómo está establecido algo, cómo es algo, y luego ya cuando lo experimentamos podemos ver ese algo en una distinta complejidad y rediseñarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo café. Esto anteriormente probablemente tiene metal, plástico, tiene diferentes componentes, probablemente incluso tiene un chip porque me marca la temperatura, etcétera, etcétera. No era lo que era en su estado natural. Tuvo que haber una intervención humana para que esto fuera lo que es hoy. Y eso es inteligencia humana, dado que todo el resto de animales y de seres de la naturaleza jamás podrían haber hecho esto, y lo hicimos solo nosotros. Entonces, la existencia humana nos es dada a nosotros, a que nosotros juguemos en nuestras capacidades, a ser hijos de Dios y a hacer como Dios hace las cosas. O si no, va a valer madre. Y está difícil. El Génesis ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como un relato literal, una crónica de 6 días, pero aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis. ¿Qué es un día? En nuestro mundo contingente le llamamos día al tiempo que tarda el sol en dar un ciclo completo, en dar toda la vuelta a la Tierra de tal manera que nos trae el día y nos trae la noche. Pero si lo que estamos haciendo es estudiar la existencia misma del universo,
Eso no es más que una forma de decir un ciclo. Un día viene a ser referencia de un ciclo completo, de una cantidad de tiempo subjetivamente entendida. Puesto que un día inicia, ese día podrían ser miles o millones de nuestros años humanos. Sin embargo, los creacionistas de la Tierra argumentan que la Tierra tiene apenas unos miles de años, buscando en la ciencia pruebas de que confirmen esta visión. Otros, como los defensores de la teoría del día era, es decir, que ven los días como eras vastas, armonizando el texto con los miles de millones de años que la geología nos revela. Y hay quienes lo leen como una alegoría, un poema teológico que nos habla de cómo, sino de por qué existe el mundo. La Iglesia Católica, con su sabiduría milenaria, abraza esta diversidad. Nos dice que el Génesis no es un manual científico, sino que permite aceptar el Big Bang, la evolución, como herramientas de la creación que obran a través del tiempo y de la naturaleza. Es una postura de una fe y una razón. Aquí es aterrador, incluso dentro de esta idea kantiana, si entendemos que todas las cosas existen de manera contingente, presente, como proceso, cosas intervenidas, tanto el cielo y el infierno vendrían a ser una especie de, si son reales, es decir, y yo creo fielmente de que han existido muchos cielos y han existido muchos infiernos. Yo creo que las guerras son una forma de infierno. Creo que hay muchas formas de infierno y muchísimas personas que vivan constantemente en distintos ámbitos lo comprobarán que los infiernos existen y son horribles. Pero es curioso cómo ahorita la economía avanza de formas tales que personas tan inteligentes que literalmente pareciera que la imaginación es el límite. Y es aterrador porque es vital tener una mente hermosa. Es muy importante que las personas puedan imaginar cosas hermosas y traerlas al mundo real. Si todo lo que las personas piensan, si todo lo que las personas imaginan, y hay una capacidad fáctica de los seres humanos traer lo que pensamos al mundo, y solo pensamos cosas negativas, eso es sumamente malo. Pero bueno, los filósofos también han encontrado en el Génesis un terreno fértil para sus reflexiones. San Agustín en el siglo IV vio en sus páginas una creación simultánea, un acto divino trascendiente de nuestras comprensiones del tiempo. El tiempo mismo comenzó con el universo, escribió, una idea que resuena con la cosmología moderna. Kant, siglos después, reinterpretó la caída no como una pérdida, sino como el despertar de la razón humana, un paso hacia la libertad. Y recordemos esta caída, incluso como lo decía Nietzsche, ¿no? Como esta pérdida de Dios, en el sentido de que tenemos que nosotros ser ese mismo Dios. Y lo dicen en este sentido de libertad, entendiéndolo también bajo el yugo del entendimiento de que la única libertad que existe es el entendimiento de las cadenas. ¿Y cuáles son las cadenas? Pues lo que nos ata de a huevo comportarnos de cierta manera. Es decir, yo no puedo volar porque existe la gravedad. Yo no tengo fuerza infinita porque si no sería Dios. Yo puedo levantar tal vez 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, lo que sea, con algún músculo en específico. Tal vez tengo un músculo tan débil que lo único que puede levantar son 100 gramos. Pero esas cosas son como esas cosas son y punto. Y tenemos que trabajar con nuestras cadenas. Porque si entendemos nuestras cadenas, entonces tenemos libertad de pensar en cosas que sí sean posibles. Y esas cosas que sí son posibles y trabajar sobre lo que sí es posible, esa es una verdadera libertad. Pensadores modernos como Leon Kass han leído el Génesis como una guía para entender la naturaleza humana. Nos pregunta, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? ¿Cómo enfrentamos el bien y el mal en nuestras vidas? Estas no son preguntas del pasado, son dilemas que nos acompañan hoy en día. Cada decisión, en cada lucha. Bueno, conclusión. Un legado que perdura. El Valle de Sidín y el Génesis no son reliquias polvorientas de un tiempo olvidado. Son faros que iluminan nuestro camino, voces que nos llaman a reflexionar sobre quiénes somos, hacia dónde vamos
El valle, con su historia de conflictos y su geología viva, nos conecta con un mundo antiguo donde el poder y la fe se entrelazaban. El Génesis, con su narrativa eterna, nos desafía a buscar la verdad en la ciencia, la religión y la filosofía. Estos textos nos recuerdan que somos parte de algo más grande, de un universo creado con propósito, una historia tejida con hilos de lucha y redención. Mientras seguimos explorando sus misterios, el Valle de Siddim y el Génesis nos inspiran a vivir con valentía, a buscar la justicia y maravillarnos ante el milagro de la existencia. Porque en sus páginas y en sus valles y en sus cielos encontramos no solo el pasado, sino también el alma misma de la humanidad, que en estos tiempos tan extraños tanto nos hace falta reflexionar. Bueno, eso sería todo. Si les gusta esta clase de contenido o conocen a alguien que les podría gustar, les agradecería mucho su like y su suscripción. Sin más que decir, que tengan un excelente día. A la verga, hermano. Crash, aquí está el carro, cuidado. ¿Sí?